Romanos 1:17, vamos a abrir ahí. Allá en casa pueden buscarlo y si no aquí lo vamos a poner en nuestras pantallas, pero esto solo lo ven los que están aquí. Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Se revela por fe. La otra parte dice y para fe. Dos cosas. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir el justo por la fe vivirá? La fe en la vida del cristiano es el estilo de vida. No podemos vivir sin fe. No podemos caminar sin fe. No podemos ser cristianos sin fe. La vida cristiana, no tenemos un papel legal, nadie tenemos un papel legal o un certificado que acredite lo que creemos. Cuando nos convertimos a Jesús, sucedieron varias cosas en nosotros y nadie recibió un papel legal. Yo no tengo un papel legal. Creo que ustedes tampoco, ¿sí? ¿Les di algo yo cuando ustedes se convirtieron? Nadie tenemos un papel legal, ni un certificado, no tenemos nada. Tenemos solo dos cosas. Y para mí sería bien importante que le preste atención a estas dos cosas. La primera cosa que tenemos es el testimonio del Espíritu Santo. Número uno. Eso es lo primero que tenemos, el testimonio del Espíritu Santo. Romanos 8:16 habla un poquito del testimonio del Espíritu Santo. Romanos 8:16. Si pueden leer conmigo, está excelente. Todos juntos, por favor, leemos, dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos? El testimonio del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué es el testimonio del Espíritu Santo? ¿Qué es? Confianza, certeza, saber. Ahora dice ahí, da testimonio a nuestro espíritu. O sea, el testimonio es acá adentro. El testimonio no es fuera. El testimonio no es en el conocimiento, en el entendimiento. El testimonio es interno. Es una seguridad de que sé que soy hijo de Dios. Esa es la primera cosa que tenemos, el testimonio del Espíritu Santo. Ahora, el testimonio del Espíritu Santo es más grande, más fuerte que un papel legal. Es más fuerte. Yo pudiera tener un papel legal que acredite que soy hijo de Dios. Pudiera ser. Hay iglesias que dan un certificado cuando la gente se bautiza en agua. Y eso dice, bueno, tal fecha, tal día, yo me bauticé en agua, yo decidí. Nosotros nunca lo hemos hecho. No sé si sea bueno o malo, no lo sé. Pero de algo sí estoy muy seguro, que hay un testimonio en nuestro interior. Sabemos que sabemos. Y nadie nos puede mover de ahí. Nadie. No sé si me estoy explicando. Nadie me mueve de ahí. Ni las circunstancias.
Pablo dijo, ¿qué me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, peligro, hambre, desnudez, espada, persecución? Ni lo alto ni lo profundo me podrá separar del amor de Cristo. Como diciendo, ni ángeles ni demonios. Como diciendo algo así. Nada me podrá separar del amor de Cristo. Porque en mi interior hay un testimonio. Es como un sello metido en mis huesos, dentro de mí. Y que no importa lo que pase, que no importa lo que suceda, sé que en Dios soy su hijo. Yo lo sé. Y nada nos separará del amor de Cristo. Nada. Entonces la primera cosa que tenemos es el testimonio del Espíritu Santo. La segunda cosa que tenemos es nuestra fe en lo que dice la palabra de Dios. No hay otra cosa. No tengo un papel legal, no tengo un certificado. No bajó un ángel y me trajo un certificado del cielo. Lo único que yo tengo son estas dos cosas: el testimonio del Espíritu Santo y creer lo que dice la palabra. Si la palabra dice que soy lo que Dios dice que soy, pues eso es lo que debo creer. Por eso el tema se llama una vida de fe. De eso quiero hablar. Y les quiero hablar hoy nada más 4 cosas. ¿Qué hemos recibido por fe? ¿Qué hemos recibido por fe? Es como si yo recibo el testimonio y de ahí me engancho, de ahí me anclo mi confianza en ese testimonio. Yo no tengo, bueno, sí tengo, iba a decir no tengo un certificado que alguien haya firmado y que diga que soy pastor. Sí lo tengo, ¿verdad? Pero ese certificado no me hace pastor. ¿Qué me hizo pastor? Un testimonio de un llamado. El Espíritu Santo susurra a tu interior cosas. Y cuando el Espíritu Santo habla estas cosas a tu interior, tú sabes que eres lo que Dios dice que eres. Y que tienes lo que Dios dice que tienes. Tú lo sabes. La primera cosa, recibimos salvación por la fe. Efesios 2 del 6 al 8 dice eso. Recibimos salvación por la fe. Efesios 2 del 6 al 8. Y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Siguiente. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El 8. Por gracia, ¿qué somos? Salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y añade, y aún la fe ni siquiera es de ti mismo. Para que tú hayas recibido salvación necesitaste fe, pero esa fe ni siquiera vino de ti mismo. Dios tuvo que venir e inyectarte un poquito de esa fe para que tú creas que recibiste la salvación. Vuelvo a decir, no tengo un certificado de que acredite que yo soy salvo. No lo tengo. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Enséñemelo para sacarle copia fotostática, aunque sea. No lo tenemos. No tenemos un certificado, no tenemos un papel. Pero yo pregunto, ¿cuántos aquí tienen la seguridad de que son hijos de Dios? Manos arriba. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Porque todo el mundo somos hijos de Dios. Los ateos somos hijos de Dios. Ayer alguien me dijo eso.
es que todo el mundo somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Una cosa es ser hijos de Dios y otra cosa es ser criaturas de Dios. Y para ser hijo, yo por lo menos he encontrado 4 requisitos para ser hijos de Dios. Dice, a los que creen, número 1, y a los que le reciben, número 2, les da el derecho de ser hijos de Dios. Y luego leemos en Romanos 8:14 y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Número 3, ser guiados por el Espíritu de Dios. Y primera de Juan 4 dice que todos los que aman son hijos de Dios. Entonces, cuando no hay rencor en nuestros corazones, estamos demostrando que somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. No todo mundo es guiado por el Espíritu de Dios. No todo mundo. Entonces recibo mi salvación por la fe. Pongo mi fe en el Hijo de Dios. Pongo mi fe en la obra del Hijo de Dios, en su sacrificio, en la cruz. Mi fe no va a estar en lo que yo haga. Ahí dice que soy salvo por gracia. Diga eso conmigo, soy salvo por gracia. Y luego añade, y esta gracia se recibe por fe. Pero después añade y dice, y aún esta fe ni siquiera es de ti mismo, es un don que viene de Dios. Entonces, soy salvo por fe, no tengo un título, pero tengo fe. Tengo fe en lo que dice Dios. Y si Dios dice que cuando yo abro mi corazón a Jesús, Él viene, perdona mi pecado, me hace su hijo y me da salvación. Yo creo eso. Y de ahí empieza mi vida, una vida de fe. Es la primera cosa que recibo, salvación por la fe. No recibo, mi salvación no es por lo que yo haga. Diga eso conmigo, por favor. Mi salvación no es por lo que yo haga. Mucha gente pretende ser salva portándose bien. Mucha gente pretende ser salva haciendo buenas obras. Y no es por lo que yo haga, no es por lo que tú hagas. Aquí se aplica la fe, todo es fe, todo es fe, todo es fe. Confianza en lo que Dios dice. Tengo el testimonio del Espíritu Santo y tengo fe en la palabra. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Estamos aquí? Diga eso conmigo, porfa. Si la Biblia lo dice, yo debo creerlo. Una vez más, si la Biblia lo dice, yo debo creerlo. Si estamos aquí entonces, si la Biblia lo dice, yo debo creerlo. Entonces, número 1, recibo mi salvación por la fe. Número 2, por la fe recibimos perdón de pecados. Por la fe. Y volvemos al punto, no tengo que hacer nada para que mis pecados sean perdonados. Yo lo que quiero mostrarles es como un caminito, cómo empieza mi vida cristiana. La primera cosa es que soy salvo por la fe. Y cuando empiezo a caminar en Dios, la segunda cosa es creer que mis pecados fueron perdonados por la fe. Por la fe. Hay varios ejemplos de esto, muchos ejemplos. Por ejemplo, el ladrón que estuvo al lado de Jesús, ¿qué hizo para merecer el cielo en ese momento? El perdón de Jesús, ¿qué hizo? Tenía Jesús 2 ladrones, uno a su derecha, uno a su izquierda. Y uno de ellos, no dice cuál, si el de la derecha o el de la izquierda, pero uno de ellos dijo, si eres hijo de Dios, bájate de ahí y bájanos a nosotros. Si eres hijo de Dios, fue la palabra. El otro dijo, sí, eres hijo de Dios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Hoy, ¿qué le dio Jesús? Perdón de pecados y salvación. ¿Qué hizo? Estaba en la cruz. ¿Le dio tiempo de visitar hospitales? ¿Le dio tiempo de hacer obra social? ¿Le dio tiempo siquiera de perdonar al que lo había ofendido? No tuvo tiempo de nada. Solo hizo una exclamación: sí, eres el Hijo de Dios, coma. Está asegurando, no está preguntando. Sí, tú eres el Hijo de Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa frase está diciendo: yo pongo mi confianza en ti. Pongo mi fe en tu amor, pongo mi fe en tu misericordia. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fíjese que no fue una expresión de decir: oh Señor, perdóname, y darse golpes de pecho, ¿verdad? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Cómo va esa oración? Yo no me la sé. ¿No se la saben? Él no tuvo chance de eso. Su expresión simplemente fue: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y lo que le valió fue reconocer: sí, tú eres el Hijo de Dios, coma, ahí. Esa expresión, sí, tú eres el Hijo de Dios, fue lo que le fue contado por fe. No fue que se estuvo dando golpes de pecho, porque a veces esperamos que la gente actúe así, como que su arrepentimiento sea muy exhibido, y no fue así. ¿Cómo fue el arrepentimiento de Pablo? Dice que Jesús, él iba camino a Damasco y Jesús le salió al encuentro. Y cuando Jesús le sale al encuentro, él cae del caballo, cae al piso, y estando en el piso, Pablo o Saulo hizo una expresión muy sencilla: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, aquí viene el arrepentimiento de Pablo en una expresión tan sencilla. Dice: ¿qué quieres que haga? No se dio golpes de pecho. Simplemente fue: ¿qué quieres que haga? Y él le dijo: entra a la calle derecha, ahí quédate en esa casa, y ahí enviaré a alguien que te va a decir lo que te tenga que decir. Esto es impresionante, porque la vida religiosa es muy diferente a como Dios lo pinta. En la vida religiosa es como que darnos de golpes de pecho, y por mi culpa, por mi gran culpa, por mis pecados, por mis grandes pecados, ¿verdad? Como que quisiéramos convencer a Dios de lo pecadores que somos. Doblamos las rodillas, venimos, decimos: Señor, perdóname. Volvemos a fallar, volvemos a venir: Señor, perdóname. Y lloramos, le echamos una lagrimita, ¿no? A la siguiente vez volvemos a fallar y venimos, y en vez de echarle una lagrimita, ahora le echamos 3. Señor, perdóname. 1, 2, 3. La cuarta vez volvemos a fallar y le vamos aumentando: Señor, perdóname. Lloramos y decimos: te prometo que la próxima vez no vuelvo a fallar. Y lo volvemos a hacer. Y la próxima le aumentamos. Señor, perdóname, lágrimas, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y ahora hago un pacto solemne de santidad. Como que le vamos aumentando. Y ese aumento que le vamos dando es como para querer limpiar nuestra conciencia. Pablo no hizo eso. Ahora, Pablo había matado a unos cuantos, había perseguido a los cristianos, y Pablo simplemente dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde estuvo su fe? En lo que él expresa a Jesús. Por eso yo digo, la vida cristiana es una vida de fe. No nos dan un título, no nos dan un certificado, simplemente decimos, o más bien abrimos el corazón. Yo diría: no prometas, cuando hemos fallado, no prometas: Señor, ahora sí te prometo que ahora sí voy a dejar de hacer esto, Señor. No prometamos. Me hace recordar mucho a Pedro.
Jesús le dijo, ¿me vas a negar? No, Señor, no te voy a negar. Es más, yo voy a la muerte contigo. Y pácatelas. Cuando llega el momento, lo niega y aparte blasfema y aparte maldice. Y Jesús lo mira de lejos, como echándole una mirada, de esas miradas que hablan. ¿Han visto esas miradas que hablan? Y Jesús le dice con su mirada, te lo dije, que me ibas a negar. Te lo dije. Ahora, si vemos la expresión, dice que cuando Pedro dijo, no, Señor, yo no te voy a negar, dice que los discípulos como que le echaron porras. Vamos, Pedro, adelante, Pedro. Así me suenan nuestras promesas de no volver a pecar. Así me suenan. Entonces, yo creo que lo mejor es no prometer. Lo mejor es decir, ayúdame. ¿No? Dios, ayúdame. Ayúdame. Porque entre eso que prometemos, ni lo cumplimos y le vamos aumentando. El chiste es que ya estamos bien endeudados de tanta promesa. Estamos tan endeudados que le perdemos el respeto a nuestra propia fe. Ya al rato ni Dios cree y ni yo creo. Ni yo creo en mí mismo. Por eso Pablo dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Y cómo fue el perdón de Jesús? No fue religioso decir, oh sí, yo te perdono, y lo persinó, ¿verdad? Sí, yo te perdono, bésame la mano y adelante. Jesús no hizo eso. ¿Cómo fue otorgado el perdón? Métete a la calle derecha y te vas a la casa de un señor que se llama Simón. Ahí te quedas y ahí esperas a que yo envíe a alguien y ese alguien te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Qué forma de perdonar? Nosotros esperaríamos una voz del cielo que diga, sí, te perdono, hijo mío, hija mía. Es lo que esperaríamos. ¿Por qué esperaríamos algo así? Porque somos bien religiosos. Somos bien religiosos. Cualquier coincidencia con nuestras realidades es pura coincidencia. ¿Vale? Quiero que leamos un pasaje. Estamos en el punto 2. Nuestra vida en fe es que por la fe recibimos perdón de pecados. Número 1, recibimos salvación y número 2, recibimos perdón de pecados. Hebreos 5, versículo 12 al 14. Lean conmigo este pasaje, por favor. Esto está interesante para entender el perdón de pecados. Es interesantísimo este pasaje. Dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de, ¿qué dice? De leche. Y luego dice, y no de alimento sólido. Diga conmigo, leche. Todos fuerte, leche espiritual. Ahora diga alimento sólido. ¿Notan la diferencia? ¿Quién come todo un día pura lechita? Los bebés. ¿Sí o no? Cuando un bebé nace, imagínense que tenga 2 meses de nacido y le estamos metiendo un ribeye, un sirloin, barbacoa, consomé de barbacoa. Lo matamos. ¿Qué tiene que hacer con este bebé? Pues los primeros meses se les da pura lechita, mañana, tarde, noche, madrugada, pura leche. Y además hay que irle buscando qué tipo de leche.
No son capaces de digerir un alimento sólido. Pero si ustedes me llevan a mí a la barbacoa, échenme 2 kilos. Hay una diferencia enorme. No sé si me estoy explicando. Ahora, no pierda de vista la palabra ahí, alimento sólido. Grite conmigo, alimento sólido. Ok, ¿quién esperarían ustedes que coma alimento sólido? ¿Quién? Estamos hablando en un sentido espiritual. Cuando dice leche ahí, está hablando de enseñanza. ¿Cómo es la enseñanza que debe tomar un bebé espiritual y cómo debe ser la enseñanza que debe tomar alguien que ya tiene mucho tiempo en Cristo? ¿Cómo debe ser la enseñanza? Hay diferencia. ¿Estamos aquí? Ahora quiero que ponga otra vez su atención en las primeras palabras. Dice que para muchos debían ser ya maestros. O sea, tienen muchos años de ser cristianos y no son capaces de ser maestros. Y estos que tienen muchos años de ser cristianos tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar con lechita espiritual, porque no son capaces de tomar alimento sólido. Otra vez grite conmigo, alimento sólido. Ok, ahora yo estuve preguntándole a Dios, ¿cuál es el alimento sólido? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el alimento sólido de la Biblia? ¿Qué me contestarían? ¿Qué me dirían? A ver, hermana Modi, usted que tiene 60 años de ser cristiana, ¿cuál es el alimento sólido? Ana, que tiene 20 y tantos, casi 30, ¿cuál es el alimento sólido? Rosy de Chihuahua, que tienes añísimos de ser cristiana, ¿cuál es el alimento sólido? Y si me voy así, Facundo, añísimos de que conoces la Biblia, ¿cuál es el alimento sólido? Dígame, Ana. Una palabra concreta, ¿será el alimento sólido? ¿Cuál? Yo pregunté, Dios, ¿cuál es el alimento sólido? Y seguí leyendo y encontré la respuesta. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche, estamos hablando de alimento espiritual, leche espiritual, dice, todo el que participa de la leche, ponga atención ahí, dice, es inexperto en la palabra de justicia. Esa es la respuesta. ¿Cuál es el alimento sólido? Dice que el que participa de la leche no entiende lo que es la justicia. Entonces, ¿cuál es el alimento sólido? La justicia. Hola. Está muy claro, ¿no? ¿Sí o no? El que participa de la leche es inexperto en la justicia. Entonces quiere decir que la justicia es alimento sólido. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El versículo 13 es la clave. El alimento sólido es la palabra de justicia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el perdón de pecados? Todo. Les explico. Justicia tiene que ver 100% obediencia. Otra vez, justicia tiene que ver
100% obediencia. Y a los judíos se les dio la ley para que obedecieran la ley. Pero por no obedecer un mandamiento de todos los que había, entonces violaban toda la ley. Vamos a pensar, de los 10 mandamientos, vamos a pensar. Ellos se esforzaban en 9 y fallaban en 1. Ese 1 echaba a perder los otros 9. No ha existido ser humano sobre la tierra, no ha existido que sea 100% obediente. No ha existido. Solo ha habido uno. Solo ha habido uno en la tierra, en toda la historia, que ha sido 100% obediente, justo, totalmente justo. Y ese uno es Jesús. Se hizo hombre, caminó como hombre. Mire, vamos a regresarnos tantito al capítulo 4, versículo 14 de Hebreos. Vamos a ver a Jesús. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras. ¿Qué hace Jesús? ¿Se compadece de qué? De nuestras debilidades. ¿Por qué? Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, y añade, pero sin pecado. Entonces Él fue 100% justo aquí en la tierra. 100% justo. Ahora, ¿qué tengo que entender yo acerca de la justicia? ¿Qué tengo que entender acerca de la justicia? Esto es importante, mis hermanos. ¿Qué tengo que entender acerca de la justicia? Yo les estoy preguntando, ¿qué tengo que entender acerca de la justicia? Si voy a participar de alimento sólido, tengo que entender la justicia. La pregunta es, ¿qué tengo que entender acerca de la justicia? No. Miren, les voy a decir algo. Jesús puso un ejemplo y dijo que un día vinieron al templo 2 personas, un fariseo y un pecador. Y el fariseo se paró y vio allá al pecador. El pecador estaba tirado en el piso, llorando, diciendo, sé propicio a mí, soy pecador. Y el fariseo levantaba las manos y volteaba a ver al pecador y decía, te doy gracias porque yo no peco como ese. Esa era su oración. Te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana. Te doy gracias porque no solo doy mi diezmo, doy el 20% de mis ingresos. Te doy gracias porque me permite servirte. ¿Qué estaba haciendo el fariseo? Se estaba justificando a sí mismo. ¿Qué hizo el pecador? Reconoció su pecado. Sé propicio a mí que soy pecador. Ahora quiero que escuche esto. Por favor, póngame atención en esto. Jesús dijo esto: si tu justicia no es más grande que la de los fariseos, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo era la justicia del fariseo? ¿Qué dijo? Te doy gracias que yo no peco como este. Y Jesús dice, tu justicia tiene que ser más grande que la de él. Y luego el fariseo dijo, te doy gracias que ayuno 2 o 3 veces a la semana. Y Jesús dijo que mi justicia tiene que ser más grande que la del fariseo. O sea, si él ayuna 3 veces,
¿Cuántos tengo que ayunar yo? Más de 4 toda la semana. Y luego el fariseo dijo: te doy gracias que me dejas diezmar el 20% de mis ingresos. Y Jesús dice: tu justicia tiene que ser más grande que la de este fariseo para que tú entres al reino de los cielos. Entonces no la está poniendo difícil, porque si el fariseo da el 20% de sus ingresos, por lo menos yo tendría que dar el 21%, por lo menos. Si él ayuna 3 veces a la semana, yo tendría que ayunar 4 o 5 veces por semana. Si él ora y hace largas oraciones, yo tendría que orar más que el fariseo. ¿Está difícil o no está difícil? ¿Qué debo entender de la justicia? Para que yo me quite de broncas, debo entender que no se trata de mi justicia, se trata de la justicia de Jesús. ¿Qué hago? Pongo mi fe en la justicia de Jesús. Y entonces dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe. ¿Qué pasa? Tengo paz para con Dios. No soy justificado por lo que yo hago. No soy justificado porque soy una buena persona, porque ayuno, porque oro, porque me esfuerzo. Ahora, la justicia de Jesús es más grande que la justicia del fariseo. Y Jesús dijo que para que yo entre al reino de los cielos, mi justicia tiene que ser más grande que la del fariseo. Pues está difícil llegarle al fariseo. Si fuera por la justicia humana, todos aquí estamos reprobados. Estamos reprobados. Solo existe una justicia superior, una justicia más grande. Es la justicia de Jesús. ¿Qué hago? Pongo mi fe en la justicia de Jesús. Pongo mi fe en la obra de Jesús. Y cuando yo vengo a Dios, no vengo a Dios diciéndole: ya ayuné, ya fui a la iglesia, ya di más del 20% de mis ingresos, ya me porto mejor. No, yo no vengo diciendo eso. Yo vengo diciendo: por la justicia de Jesús me acerco a ti, Padre, por la justicia de Jesús. Hay una historia en la Biblia que nos da una idea cómo es esto. Dos hijos y un padre, Isaac y sus 2 hijos, Jacob y Esaú. Un día Isaac le dice a Esaú, porque Isaac amaba a Esaú, y le dice algo así: hijo, Isaac ya no veía, y le dice: hijo, ve al campo, lleva tu arco, lleva tu flecha, caza un animal y hazme un guisado como a mí me gusta. Y cuando tú me hagas eso, yo voy a poner mis manos sobre ti y te voy a bendecir. Mientras Isaac le está diciendo esto a su hijo, Rebeca está escuchando acá atrás de la puerta y corre a donde está Esaú, Jacob. Apúrate, aquel se va a ir a cazar, de caza. Apúrate, agárrate un cabrito del corral, mátalo, haz un guisado especial, se lo llevas a tu papá, y que tu papá te bendiga a ti, Jacob, en vez de a Esaú. ¡Qué tremendo! Y Jacob tiene miedo, y Jacob dice: ¿y si se da cuenta que soy Jacob y en vez de bendecirme me maldice? Y Rebeca dice: su maldición caiga sobre mí, no sobre ti. Yo te libero de la maldición. Ahora aquí viene lo bueno, porque entonces va Jacob, agarra un cabrito del corral, viene, lo mata, hace un guisado, y Jacob le dice a su mamá: oye, vamos a hablar un poquito mexicano. Oye, jefa, así le dijo Jacob a Rebeca: oye, jefa, mi hermano, mi carnal, ¿no? Es muy velludo de sus manos, y yo soy lampiño, como algunos de ustedes comprenderán, ¿verdad? Yo no tengo vellos en las manos, y mi papá está ciego, pero él va a querer tocarme, y cuando me toque se va a dar cuenta que soy Jacob y no Esaú.
y ahí me va a maldecir. Entonces se le ocurre a Rebeca y le dice: tráete las pieles de los animales y póntelas en los brazos. Entonces viene Jacob con Isaac y le dice: papá, ya llegué, ¿quién eres tú? Soy Esaú. Y como él no veía, le dice: acércate, acércate. Tu voz es como la de Jacob. Déjame. Y hay dos expresiones que tienen mucho que ver con la justicia de Cristo. Dos expresiones que usa Isaac. Y le dice: déjame palparte. Y le toca. Y siente el vello de la piel del cabrito. Y le dice: sí, yo sigo oyendo tu voz como la de Esaú, como la de Jacob, pero eres velludo como Esaú. Y le dice la otra expresión: acércate, déjame olerte. Y le dice: sí, hueles al hijo que yo amo y yo quiero bendecir. Wow. Cuando tú te acercas a Dios, mi hermano, tú debes oler a su justicia. ¿Cómo es oler a su justicia? No te escudes en lo que haces o dejas de hacer. Si te escudas en lo que haces o dejas de hacer, entonces tu justicia, disculpe la expresión, discúlpeme, tu justicia, es más, tu justicia, mi justicia, apestan delante de Dios. Señor, ya ayuné. Y Dios dice: huele re feo. Huele feo, apesta. Señor, ya oré tantas horas. Huele feo. Ya fui a la iglesia. Apesta, horrendo. Ya di diezmos, ya di ofrendas, ya canté, ya levanté las manos. Y Dios va a seguir diciendo: apesta, tu justicia apesta. Pero si tú y yo decimos algo diferente, algo así, escuche: Padre Dios, vengo a ti por la justicia de Cristo. Él va a decir: tu voz es como la de Jacob, pero hueles al hijo que amo. ¿A quién ama el Padre? A Jesús. El Padre lo dijo varias veces. Una voz del cielo dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Vamos bien? ¿Qué haces? ¿Qué debo hacer? Ya no me justifico por lo que hice o lo que no hice. Hay pecados de omisión, cosas que no hice y que tenía que hacerlas, y por no hacerlas pequé. ¿Qué hago para que mi justicia sea mayor que la del fariseo? Padre Dios, vengo a ti por la justicia de Jesús. Termino la historia. Isaac huele a Jacob y le dice, hueles al hijo que amo. Y le pone la mano y lo bendice. Cuando él sale, llega el otro a quien le había dado el encargo, Esaú. Ya llegué, papá, te traigo un cabrito, aguántame tantito, ahorita te voy a hacer un guisado riquísimo. ¿Quién eres? Soy tu hijo Esaú, ya llegué con lo que me mandaste. Y dice que Isaac se dio un zape y dijo: ¿cómo? Acaba de salir entonces tu hermano, y lo bendije a él porque olía a ti. Lo bendije a él porque sus manos eran velludas como las tuyas. Lo bendije a él porque él trajo un alimento que a mí me gusta, como el que tú traes. ¿En qué se escudó Jacob? En el hijo que él amaba. Es una enseñanza que, aunque parece una treta, nos deja ver siempre la gracia de Dios.
nos deja ver siempre la justicia de Dios. Yo vengo y digo, Señor, pequé, pero me acerco a ti no por lo que soy, sino por Jesús. Y entonces Él dice, hueles bien rico, hueles a Jesús. Y la verdad es que estoy trayendo mi corazón lleno de maldad. Pero Él dice, hueles a Jesús. ¿Por qué? Porque no es mi justicia. Y les voy a decir qué pasa, escúcheme. Cuando yo me escudo en la justicia de Jesús, escúcheme, evito la culpa. Satanás usa la culpa. Si yo viniera en mi justicia, entonces yo diría, no merezco entrar a este lugar porque aquí se canta a Dios, aquí se adora a Dios y la verdad yo soy pecador. Pero como vengo en su justicia, vengo como Pablo, vengo como el ladrón, vengo como Jonás cuando se arrepintió, vengo como cualquier otro cuando se ha arrepentido y no me estoy justificando, en lo que yo hago. Diga conmigo, mi justicia propia apesta. Ya no soy yo tan fuerte la apesta. ¿Sí estamos aquí? Mi justicia propia apesta. Quiero que Dios me abrace, quiero que Dios me perdone, quiero que Dios me reciba. Dice, el alimento sólido es para los que entienden justicia. Ahora yo voy a empezar a caminar en Dios en base a la justicia de Cristo. Quiero que entienda esto. Aquí es donde la vida cristiana se hace fácil. Muchos cristianos están batallando en querer relacionarse con Dios porque siempre anteponen lo buena onda que son. Pero el día que se les chispoteó, se sienten los más dignos de conmiseración, el piojo que está en la cabeza de otro piojo, los que no merecen nada, y es donde entra la culpa. Y cuando entra la culpa, invade mi corazón, entonces ya no me acerco a Dios. No, yo no merezco, no, yo no soy digno, no, yo no voy. ¿Yo para qué voy si soy el mismo? No cambio. ¿Han oído a toda esa gente así? ¿Sí la han oído? ¿O por qué se ríen? ¿Será alguna coincidencia? No voy, no cambio, soy el mismo. ¿Qué quiere decir? Que su vida cristiana la están batallando en sí mismos. Ahora, no es un permiso para pecar, pero suele pasar que no pecamos todos los días. Y si estoy pecando todos los días, significa que estoy abrazando al mundo. Hablar de la justicia, por lo menos yo me llevaré unas 4 horas para hablar de la justicia de Cristo. Solo quise darles así un panorama. No te acerques a Dios en tu propia justicia. No te acerques a Dios en tu propia justicia. ¿Por qué tú ves que Dios perdonó pecados tan graves en la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué perdonó a un David que mandó a matar al hombre con la mujer que durmió? ¿Por qué? Que alguien me explique. ¿Por qué perdonó a la gente como Pablo que asesinó gente, que asesinó a los cristianos? ¿Por qué? Yo he oído que los secuestradores que están en la cárcel, muchos de ellos ahora son cristianos. Los Arismendi son cristianos. Ahora son cristianos los Arismendi. Pregunta:
Dios los perdonó. ¿Cuánta gente mataron? ¿Cuánta gente secuestraron? ¿Cuánta gente la mutilaron? Dios los perdonó. ¿Qué dicen? ¿Por qué los perdonó? Es sencillo. Pon tu fe en la justicia de Jesús. Hola. Se quedaron como idos, mis hermanos. ¿Están bien? ¿Sí o no? Me quedan 10 minutos. Déjeme avanzar un poquito. 3. Este es rápido. Primero, recibo perdón de pecados. Segundo, soy salvo. Tercero, soy hijo de Dios. Por la fe soy hijo de Dios. Gálatas 3:26. Voy a darles bien rápido estas últimas dos y acabo. Gálatas 3:26. 26. Me estaba acordando, Aram, de esa canción, a ver si la cantamos, Digno, de Marcos Brunet, ¿no? Lea conmigo ahí, todos juntos, 2, 3. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en ¿qué? En Cristo Jesús. ¿Qué me hace hijo de Dios? La fe en Cristo, la fe en su obra. Eso me hace hijo de Dios. Y hablar de eso es impresionante. El título más grande que Dios nos da después de la salvación es el de ser hijos de Dios. Yo no sé por qué la gente sigue empecinada en querer ser un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, como si esas cosas fueran las más importantes. Yo no sé por qué la gente está empecinada en eso. El título más grande que Dios me da a mí es el de ser su hijo. Soy hijo de Dios. Eso me coloca en un lugar de mucho peso. Yo soy pastor, pero el título más grande es ser hijo de Dios. El título que tengo de pastor un día se va a acabar, un día se va a acabar, pero el título de hijo no. Yo seguiré siendo hijo. Déjeme ilustrar esto rápido. Dice la Biblia que había un hombre que tenía 2 hijos. Uno vino con el papá y le dijo: papá, dame toda la herencia que me va a tocar cuando te mueras, adelántamela. Y dice que el padre, pasaron varios días, juntó todo el dinero y se lo dio. Esta es tu herencia. Y dice que este joven, teniendo tanto dinero en sus manos, dice que se fue lejos de su casa y malgastó todo y lo derrochó todo en vino, mujeres, alcohol, drogas, todo lo que pudiera imaginarse. Y cuando ya no tuvo nada, se acabó todo, un día empezó a buscar trabajo y no encontraba. Y lo que hizo fue ir a un chiquero de cerdos y pidió trabajo ahí. Déjame cuidarte a tus cerdos. Y dice que no le pagaban, porque aún de las migajas que los cerdos comían, él le robaba una migaja para alimentarse. Le robaba las migajas a los cerdos. Imagínense a los cerdos soltándole mordidas. Déjame, esta migaja es mía. Y dice, y de repente reaccionó y dijo: en la casa de mi padre. Wow. En la casa de mi padre. Algo que él nunca perdió fue su posición de ser hijo de Dios. Derroché todo, malgasté todo, vino, alcohol, mujeres, maldad. Pero en la casa de mi padre hay mucha gente que trabaja. Voy a ir y le voy a decir: Padre, pequé contra ti, contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Dame trabajo como a cualquiera de tus trabajadores.
Y dice que llegó a la casa de su padre y el padre lo vio venir. Y el padre corrió y lo abrazó y lo besó. Sí, le dijo: hueles a cerdo, hueles feo, ve, báñate. Le habló a un criado el padre y le dijo: cámbienle el vestido, pónganle un anillo, denle calzado nuevo, y tú ve y mata un borreguito, vamos a hacer barbacoa, vamos a hacer una fiesta. Mi hijo que estaba perdido fue hallado. Wow. Y empieza la fiesta. El otro hermano todavía no había llegado del trabajo. Y cuando viene en la tarde, escucha la música y viene con su criado y le dice: ¿oyes eso? Se oye música de fiesta. Entonces viene uno y le dice: tu hermano, llegó tu hermano, estaba perdido, llegó, se encontró. ¿Y qué crees? Venía apestando a cerdo y tenía su ropa muy fea. Tu papá lo acaba de bañar, tu papá le acaba de poner calzado nuevo, le puso un anillo en su mano. Ese anillo significa que el padre le devolvió su posición. Wow. Y entonces le dice, el hijo le dice a su papá: papá, así como un reclamo: papá, no manches, papá, yo he servido tanto tiempo a tu lado, se gastó los bienes que tú generaste y ahora hasta le haces una fiesta. Y le dice este hijo, le dice: y a mí que no te fallo, a mí que me la paso a tu lado, ni siquiera me dejas agarrar un cabrito y hacer una fiesta con mis amigos. Y el padre lo abraza y le dice: hijo, todo es tuyo, y si no has agarrado nada es porque eres cabezón. Todo es tuyo, no tienes que pedirme permiso, todo es tuyo. Yo lo que quiero que noten es dos clases de pensamiento. Uno, aunque había fallado, uno, aunque había pecado, él dijo: mi padre, voy a ir a la casa de mi padre. Y el otro, que nunca había fallado, su mentalidad era de obrero, de asalariado. Te he servido, he trabajado contigo y no me dejas tomar nada. La pregunta es: ¿cuál de los dos hijos estaba mal? ¿El que derrochó o el que tenía una mente de asalariado? Yo creo que los dos. Para mí los dos estaban mal. No importa lo que tú hagas, Dios te ha hecho hijo. Y les voy a decir algo que yo descubrí hace añísimos: prefiero la herencia de Dios que el salario, el pago que Dios da. Yo no vivo por salario, yo soy un heredero de Dios. Gálatas 4:7 dice: ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Y déjeme darle la última, deme unos minutitos. Recibimos las promesas por la fe. Primero, recibimos salvación por fe. Segundo, recibimos perdón de pecados por fe. Tercero, somos hechos hijos de Dios por la fe. Cuarto, recibimos las promesas por la fe. ¿Se dan cuenta entonces que la vida cristiana es una vida de fe, 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 fe? No tengo un título, no tengo un papel escrito, no tengo un certificado firmado por nadie. Solo tengo dos cosas: el testimonio del Espíritu Santo aquí adentro, y tengo la fe en la palabra. Nada más. Déjeme leer estos dos pasajes: Romanos 4:20 al 21, y terminamos en Hebreos 6:13. Hebreos 6:13. Romanos 4:20 al 21 habla de Abraham. Dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Diga conmigo: la promesa de Dios.
Todos juntos, porfa, la promesa de Dios. Otra vez, gríteme, la promesa de Dios. ¿Qué tenía Abraham? Una promesa. Una promesa de Dios. Una palabra de Dios. No tenía un certificado. Dios le prometió dos cosas a Abraham. Le dijo: de ti voy a levantar una nación grande, número uno. Y número dos, y tu descendencia será tan numerosa como la arena del mar. Y número tres, te voy a dar ese pedazo de territorio para que sea tu tierra, tu nación. Y número cuatro, te voy a bendecir, y lo que toque tu mano será bendito. 4 promesas que Abraham tenía. 4 promesas. No tenía un título, no tenía un certificado. Abraham no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Pero dice ahí, no dudó. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tremendo. 21. Plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que Dios había prometido. ¿Qué tenía Abraham? Una palabra, una promesa. Cuando tenemos una palabra, nos enganchamos en esa palabra, nos enganchamos en esa promesa. Humanamente decimos: no sé qué va a pasar, no sé. Imagínense Abraham cuando Dios le dice: sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Yo me imagino a Abraham que dijo: ¿para dónde le doy? ¿Para dónde? No sabía. Pero Dios le dijo: simplemente sal a la puerta de tu casa, y cuando des el primer paso, yo voy a poner en tu corazón un sentir hacia dónde vas a caminar: norte, sur, este, oeste. Y no fue hasta que él dio el primer paso que le vino ese sentir. Y él caminó hacia el oeste, de Ur de los Caldeos, que está donde nace el sol, hacia el oeste, donde se pone el sol. Y llegó hasta Israel, Canaán, la tierra prometida. Y tuvo una palabra. Ahora terminamos con la última cita, Hebreos 6:13. Hebreos 6:13. Pónganse en sus pies, ya acabé. ¿Se aburrieron hoy? Creo que hemos recibido mucho. Yo recibo mucho. Hebreos 6:13. Todos juntos. 2, 3. Porque cuando Dios hizo, a ver, dije todos juntos, 2, 3. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué dice? Juró por sí mismo. ¿Cómo juramos aquí en México? ¿Cómo jura nuestra cultura? Te lo juro por mi madrecita. ¿Por qué por la mamá? Porque la mamá representa una autoridad moral mayor que la que tenemos nosotros. Y si la mamá no alcanza, decimos los de la cultura mexicana, te lo juro por la virgencita. ¿Sí o no? Bueno, los cristianos ya no decimos eso, pero la cultura mexicana sí. Juramos por alguien que está arriba. Entonces Dios viene y le promete a Abraham: Abraham, sal de tu tierra, tu parentela, ve a la tierra que te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y tu descendencia será como la arena del mar. Yo me imagino a Dios volteando a todos lados. Caray, ¿por quién te lo puedo jurar? ¿Por quién te juro? ¿Por quién te juro? Y Dios volteó y no encontró a nadie y dijo: ya sé, levanto mi mano y juro por mí mismo, que lo que te estoy prometiendo
te lo voy a cumplir. ¿Cómo poseemos promesas? Mantén tu fe en lo que Dios ha dicho. Mantén tu fe en lo que Dios ha dicho. No mires circunstancias, no mires necesidades, no mires problemas, no mires imposibles, no los mires. ¿Cómo va a pasar? No sé. No sé. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé. Pero dice que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras.